Del curso de microbiología. En la sesión de hoy vamos a abordar un tema que es prioritario, ¿sí?, para poder enlazar el contenido de microbiología con el siguiente marco teórico que figura en el perfil curricular de la licenciatura de Biología Ambiental, que es Ecología Microbiana, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera nos vamos a aproximar a las categorías, las categorías cualitativas de los tipos de organismos en función de cuál es el tipo de nutrición que tiene, ¿sí? De la misma manera vamos a centrarnos, a pormenorizar sobre algunos detalles referentes al nitrógeno y al fósforo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a proceder. Fíjense, algunos elementos generales que es interesante citar es que en general en la composición de todos los seres vivos y lógicamente en las bacterias, ¿sí?, hay una serie de elementos químicos que pues de forma preeminente están presentes en un alto porcentaje en los organismos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de pues los elementos fundamentales que forman parte de las biomoléculas: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, y luego tenemos el azufre, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el hierro, ¿de acuerdo? Bueno, aunque efectivamente los cuatro primeros, es decir, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, están, digamos, de una forma comparativamente muy superior respecto del azufre, del calcio, del magnesio, ¿sí?, también son elementos que están presentes. A este conjunto de elementos que acabo de citar se les denomina macroelementos y se les anticipa o se les incluye el prefijo macro porque comparativamente el tanto porcentual en el cual están presentes estos elementos con respecto a otros elementos de la tabla periódica es muy superior, ¿sí?, en torno a un 95%, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra serie de elementos que están presentes también en los organismos, pero en cantidades traza, en unas concentraciones muy inferiores con respecto a los macroelementos. Esto los denominamos micronutrientes, ¿de acuerdo? Hablamos de macronutrientes, macroelementos y micronutrientes. En sí, los micronutrientes, por lo general, son elementos fundamentales, limitantes, al punto que si no están presentes este tipo de micronutrientes, de elementos, no se puede llevar a consecución el ciclo biológico de las bacterias, pero que no están en cantidades, les insisto, muy grandes. Entonces, ¿en qué participan los micronutrientes? Pues muchas veces se les ve que actúan como cofactores o como elementos que son fundamentales para constituir la estructura terciaria de proteínas, ¿de acuerdo? Es igual, por ejemplo, les pongo pues, un ejemplo muy sencillo. Las proteínas se llaman lacasas, ¿de acuerdo? Las lacasas son proteínas fenoloxidasas que participan en la degradación de polímeros recalcitrantes provenientes de tejidos vegetales. Entonces, estas lacasas requieren de 4 átomos de cobre en su interior, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ese cobre, aunque se requiere para que se termine de configurar la estructura terciaria de las lacasas, comparativamente está en concentraciones muy bajas. Sin embargo, es fundamental, por ejemplo, para la nutrición de hongos que se alimentan de madera muerta, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que sea una concentración muy baja no excluye su capacidad o su condición de imprescindible, de limitante, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente para que entiendan que desde el punto de vista de la nutrición, los organismos requieren fuentes de carbono, de nitrógeno, de calcio, de azufre, sí, pero también de los otros elementos, ¿sí? Bien. Miren, en la siguiente diapositiva lo que les muestro es una tabla donde se identifica qué parámetros o qué elementos se contemplan a efectos de poder jerarquizar, a efectos de poder clasificar todos los organismos desde el punto de vista nutricional, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo que se representa en la tabla es, por una parte, cuál es la fuente de carbono que tienen los organismos. Como ustedes saben, la vida está basada en el carbono y por lo tanto se necesita una fuente abundante de carbono para toda la parte anabólica y catabólica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la fuente de carbono, tenemos las fuentes de energía, ¿sí?, y tenemos
las fuentes de electrones. ¿De acuerdo? Como saben, simplemente les recuerdo, los electrones es un elemento fundamental para constituir cadenas redos que llevan a la constitución de gradientes. ¿De acuerdo? Los gradientes se constituyen para que en su disipación espontánea, por equilibrio termodinámico, se constituya energía. Por lo tanto, están acoplados estos tres elementos. Bien, desde el punto de vista de las fuentes de carbono, tenemos dos categorías de microorganismos, ¿de acuerdo? De organismos incluso. Autótrofos y heterótrofos. Nos referimos a organismos autótrofos referidos a la fuente de carbono cuando utilizan el CO2 como única fuente de carbono. Hay que mencionar que el CO2 es una forma mineralizada de carbono, ¿de acuerdo? Es una forma mineralizada de carbono. Mientras que para los heterótrofos se produce que estos obtienen el carbono de formas reducidas de carácter orgánico, ¿de acuerdo? Normalmente son formas que provienen del metabolismo de otros organismos, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de la fuente de carbono tenemos autótrofos y heterótrofos. Ahora, desde el punto de vista de la fuente de energía, tenemos organismos que son fotótrofos y organismos que son quimiótrofos, ¿de acuerdo? Quimiótrofos. Bueno, si hablamos de los fotótrofos, estamos hablando que la fuente de energía es la luz, ¿de acuerdo? La radiación electromagnética. Acuérdense que simplemente los fotones no tienen masa, pero sí tienen energía, entonces cuando un fotón interacciona con un electrón, le puede dotar de una carga extra, ¿sí? Y eso, desde el punto de vista energético, lo que hace es dotarle de una energía adicional. Esta es la fuente de energía que estamos hablando, ¿sí? Y los quimiótrofos, sí, lo que utilizan como fuente de energía, la oxidación de compuestos orgánicos o inorgánicos, ¿de acuerdo? La oxidación, acuérdense, es un proceso de pérdida de electrones. Entonces, la pérdida de electrones se puede producir tanto de compuestos orgánicos como de compuestos inorgánicos, ¿sí? Y finalmente, la fuente de electrones. En este caso, tenemos organismos litótrofos y organismos organótrofos, ¿de acuerdo? Cuando la fuente de energía proviene de una sustancia mineral, esa es la razón de utilizar el prefijo lito, ¿sí? Entonces, se obtiene energía a partir de formas reducidas inorgánicas, ¿de acuerdo? Compuestos inorgánicos que están reducidos y por lo tanto se pueden obtener electrones. O también la otra categoría que son los organótrofos. En este caso se utilizan moléculas orgánicas como fuentes de electrones, ¿sí? Bueno, simplemente les insisto, son tres elementos, tres factores que hay que considerar para posteriormente categorizar en base a su condición nutricional todos los microorganismos de la Tierra. De hecho, esta tabla es general y es para todos los organismos de la Tierra, no está referida únicamente a los microorganismos, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, la siguiente tabla lo que les muestra ahora es un poco ajustar la combinatoria de los elementos que veíamos en la tabla precedente para constituir 4 categorías, ¿sí? Donde tenemos la nomenclatura del tipo de nutrición, tenemos las fuentes de energía, así como las fuentes de hidrógeno, electrones y carbono, ¿de acuerdo? Y tenemos en la parte derecha de la tabla los grandes grupos de organismos, que son claros ejemplos, claros exponentes del tipo de nutrición al que nos vamos a referir, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, en la primera categoría vamos a hablar de organismos fotolitoautotróficos, ¿de acuerdo? Fotolitoautotróficos. Aquí pues es interesante que analicemos un poco la etimología de la palabra, ¿sí? Los prefijos nos dan una idea de cuál es el tipo de nutrición al que nos estamos refiriendo. Entonces, si hablamos de fotolitoautotrofia, estamos hablando de organismos fotolitoautotróficos que son autotróficos, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, la fuente de energía es la luz, ¿de acuerdo? Para estos organismos. Como fuentes de protones y electrones tenemos formas inorgánicas, ¿de acuerdo? Formas inorgánicas que donan tanto protones como electrones. Y para el caso de la fuente de carbono tenemos como única fuente de carbono el CO2, esta forma mineralizada del CO2, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de organismos son fotolitoautotróficos? Las algas, las bacterias verdes y púrpuras del azufre y
las cianobacterias, ¿de acuerdo? Que son organismos, pues son fotosintéticos oxigénicos, ¿de acuerdo? Bueno, son con respecto a la primera categoría. Fíjense, la segunda categoría son los fotoorganoheterótrofos, ¿sí? Fotoorganoheterótrofos. Los fotoorganoheterótrofos tienen como fuente de energía la luz, nuevamente. Ahora, como donadores de protones y electrones, a diferencia de la categoría anterior, son compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Por eso son heterótrofos, son fotoorganoheterótrofos. Cuando veamos hetero, pues tenemos que identificar que hay una molécula orgánica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como fuentes de protones y electrones, una molécula orgánica, y como fuente de carbono tenemos que puede ser CO2 incluso, pero mayoritariamente son moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? Moléculas orgánicas. Entonces, aunque eventualmente puede tener CO2, la principal fuente de carbono son moléculas orgánicas. Bien, ¿cuáles son estos organismos que tienen este tipo de nutrición? Las bacterias moradas no del azufre y las bacterias verdes no del azufre, ¿de acuerdo? Bueno, se llaman no del azufre porque no tienen un metabolismo asociado a compuestos azufrados, ¿sí? Simplemente, pero este tipo de microorganismos los abordaremos en ecología microbiana, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la segunda categoría, ¿sí? Vamos a pasar a la tercera. Fíjense, la tercera ya tenemos que ya la fuente de energía no es la luz, son quimiolitoautotróficos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos el prefijo quimio, pues entonces estamos diciendo que la fuente de energía no va a ser la luz, es una sustancia química. Bueno, en este caso, para los quimiolitoautotróficos, la fuente de energía, nuevamente, es una fuente de energía, pero es inorgánica, ¿sí? Quimiolitoautotróficos, es una fuente de energía inorgánica. Para referirnos al donador de protones y electrones, nuevamente es una molécula inorgánica, y desde el punto de vista de la fuente de carbono, es nuevamente el CO2, ¿sí? El CO2. Bueno, ¿qué tipo de organismos forman parte de esta categoría? Las bacterias que oxidan compuestos azufrados, ¿sí? Bacterias que oxidan compuestos azufrados. Las bacterias también nitrificantes, ¿sí? Bacterias nitrificantes y bacterias que oxidan compuestos férricos, ¿de acuerdo? Son algunos de los grupos más relevantes de esta categoría referida a la nutrición, ¿sí? Y voy a pasar a la última de las categorías, que es en este caso los quimio-organo-heterótrofos, ¿de acuerdo? Los quimio-organo-heterótrofos. En este caso, como fuente de energía es una sustancia química, pero orgánica, ¿de acuerdo? Como donador de protones y electrones, nuevamente tenemos una sustancia química orgánica, y como fuente de carbono es una molécula orgánica preconstituida por otros organismos. Por eso son quimio-organo-heterótrofos, ¿de acuerdo? Heterótrofos. Entonces, los grupos más característicos de este tipo de nutrición pues son los protozoos, los hongos y la gran mayoría de bacterias que son no fotosintéticas, ¿de acuerdo? No fotosintéticas. Entonces les recuerdo las 4 categorías, ¿sí? Los fotolitoautotróficos, los fotoorganoheterótrofos, los quimiolitoautotróficos y los quimio-organoheterótrofos, ¿de acuerdo? Bueno, esta tabla yo creo que la pueden ver en el libro de microbiología que les pasé. Si no, pues pueden simplemente referirse en internet, pueden poner, ¿sí? Principales grupos de microorganismos en base a su característica nutricional, y pues les va a aparecer alguna tabla de estas características, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, ya habiendo citado la parte de las categorías en función de la nutrición, creo que es interesante profundizar un poco en cómo se capta el nitrógeno en los ecosistemas por parte de los microorganismos y se redistribuye a otros estratos, referido a pues, las redes tróficas en los sistemas, ¿de acuerdo? Bien. En la diapositiva, en la parte derecha, les muestro una ilustración donde está representada en amarillo la principal fuente de nitrógeno en los ecosistemas, que es el nitrógeno presente en la atmósfera, ¿de acuerdo? El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, en este caso está en forma de nitrógeno molecular, en N2. Bien.
bajo esta constitución, esta configuración química, ¿sí?, son las bacterias fijadoras de nitrógeno las que permiten que transite esta forma química del nitrógeno desde N2 hasta una forma como el amoníaco o el amonio, ¿sí?, NH3, NH4, ¿de acuerdo? Y bajo esta configuración, las bacterias nitrificantes, ¿sí?, unas son las bacterias fijadoras de nitrógeno, otras son las nitrificantes, hacen que transite esta forma química del amoníaco y del amonio, del NH3 y el NH4 al NO2 a la forma de nitrito y a su vez a la forma de nitrato. Y bajo esta configuración de nitrato es como desde el punto de vista químico el nitrógeno se hace biodisponible para el gran grupo de organismos que acumula nitrógeno a partir de la interacción con las bacterias, que son las plantas vasculares, ¿de acuerdo? A partir del nitrógeno en forma de nitrato, entonces se transita a las plantas y las plantas incorporan este nitrógeno, pues entre otras cosas, a sus proteínas, ¿de acuerdo? Y ya que está en las proteínas de las plantas vasculares, entonces por depredación este nitrógeno pasa a los organismos animales, ¿de acuerdo? De los vegetales por depredación pasa a animales, pues en el caso de la nutrición del herbivorismo, ¿de acuerdo? Bueno, bien, una vez que se produce bien la muerte de las plantas o bien la muerte de los animales, hay actividad detritívora, actividad saprofítica, que lo que hace es operar, degradar la materia orgánica y lo que hace es devuelve estas formas de nitrato a estas formas de NH4 o NH3, amonio o amoníaco. Y nuevamente, sí, tenemos esta forma que vuelve a estar disponible bajo este ciclo. Ahora, también se puede dar el caso que desde la forma de nitrato, ¿sí?, haya bacterias que son desnitrificantes y lo que hacen es mineralizar el nitrógeno. Nuevamente, transita de NO3 a N2. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente es un esquema que nos da una idea de dónde está el reservorio principal de nitrógeno, cómo se capta por la parte del metabolismo bacteriano y cómo una vez estando en el estrato bacteriano se distribuye a organismos con mayor complejidad. Primero siempre a plantas, sí, plantas vasculares y posteriormente a los animales. ¿De acuerdo? Bueno, esto con respecto al azufre. Bien. La siguiente diapositiva lo que muestra es un esquema muy sencillo sobre otro de los macronutrientes de mayor relevancia, que es el fósforo. ¿Sí? Acuérdense que el fósforo pues, forma parte de los ácidos nucleicos y está presente en multitud de proteínas y en multitud de macromoléculas, por lo tanto, y de biomoléculas, por lo tanto es un elemento fundamental. Bien, la mayor parte del fósforo, ¿sí?, son formas químicas que encontramos en el suelo, no en este caso en la atmósfera, sino en el suelo. Entonces, en este esquema están representados todos aquellos mecanismos, ¿sí?, que confluyen en dos tipos de procesos. Por una parte, ¿sí?, cuando se capta estas formas químicas del fósforo y se transita a una forma biodisponible, ¿sí?, esta forma del fósforo debe transformarse químicamente y solubilizarse. ¿De acuerdo? Estos son dos pasos fundamentales, ¿sí? En este caso, pues simplemente les pongo unos ejemplos de las bacterias que de forma más conspicua están presentes en la bibliografía descrita referida a este tipo de procesos. Son los géneros Rhizobium, Bacillus, Enterobacter y Pseudomonas. ¿De acuerdo? Y de la misma manera que el fósforo transita de una forma mineralizada, ¿sí?, a una forma biodisponible, el fósforo también puede transitar de una forma biodisponible a una forma inorgánica o mineralizada no biodisponible. En este caso, el fósforo se inmoviliza y algunas de las especies que tienen que ver con este retorno a esta, digamos, configuración química o no biodisponible del fosfato son las especies Azospirillum diu y Azotobacter, ¿de acuerdo? Aunque en realidad no es que haya una dirección y otra en un sentido separado, siempre confluyen, ¿de acuerdo? Hay sistemas muy complejos bacterianos donde el fósforo está transitando de una forma mineral a biodisponible y viceversa, y nuevamente. ¿Por qué? Porque los metabolismos bacterianos están integrados en grandes comunidades que
propician este tipo de intercambio y de configuración química del fósforo, que posibilita, entre otras cosas, el crecimiento de los organismos. ¿De acuerdo? Bien. Simplemente, hasta aquí referencia al fosfato, pues creo conveniente citar simplemente que hay una serie de mecanismos bacterianos implicados en la captación, en la internalización del fosfato, del fósforo, ¿de acuerdo? En sus distintas configuraciones químicas. Uno de los transportadores más relevantes son los que se llaman ABC Transport, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente es un tipo de proteína, que en realidad no es una sola proteína, son varias proteínas que están constituyendo una estructura cuaternaria, ¿sí? Y que tiene como particularidad que es capaz de incorporar el fosfato utilizando energía química, porque muchas veces lo hace en contra de gradiente, ¿de acuerdo? Como las bacterias han podido sobrevivir en medios muy diluidos, muchas veces se da la situación de que en el interior, en el soma bacteriano, tenemos concentraciones de elementos superiores a aquella concentración del medio que circunda la bacteria. Entonces, para incorporar un elemento en contra de gradiente, se requiere un soporte energético, en este caso ATP, ¿de acuerdo? ATP, no se puede ir en contra de gradiente, porque entonces estaríamos yendo en el sentido opuesto a cómo normalmente esa reacción química iría, que sería a atenuar, a diluir ese gradiente, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente aquí con respecto al fósforo, ¿de acuerdo? Bueno, en el siguiente vídeo voy a profundizar un poco más en los sistemas de transporte que permiten a las células internalizar determinados compuestos.